Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Fabián Rosero. Pertenezco al grupo 99 de algoritmos, tengo 23 años y actualmente me encuentro matriculado en la UDR de Cali y realizo mi laboratorio en el CEAT de Palmira y actualmente también tengo el título de técnico en programación del SENA. Dando continuidad a la actividad actual, vamos a hablar sobre la estructura temática del curso con sus respectivas fechas. En la unidad 1 vamos a tratar sobre la introducción a la programación, donde vamos a resolver un taller de reconocimiento inicial, el cual es el que precisamente hacemos en este momento. Dicho taller eh, cerrará el 18 de febrero. En la unidad 2 vamos a tratar sobre los algoritmos, veremos condicionales, ciclos, funciones. Vamos a resolver un taller de fundamentos de programación que inicia el 19 de febrero y termina el 20 de marzo. En la unidad 3 vamos a tratar sobre el lenguaje de programación y tendrá como actividad un taller de instalación y configuración del entorno el 21 de marzo y cerrará el 4 de abril. En la misma unidad desarrollaremos un taller de lenguaje de programación que iniciará el 5 de abril y cerrará el 30 del mismo mes. Y una evaluación de programación que abrirá el 2 de mayo y cerrará el 13 del mismo mes. En el momento general tenemos un taller de componente práctico, a modo de evaluación final, que iniciará el 14 de mayo y cerrará el 27 del mismo mes. Se nos estaba solicitando en mi actividad actual es la de responder algunas preguntas referentes a la programación. Entonces comenzaremos con esto. ¿Qué se entiende por programación de computadoras? Bueno, principalmente la programación consiste en realizar diferentes tipos de programas, valga la redundancia, los cuales van a cumplir una función en específico. Esa función puede ser desde realizar un simple script, como se le podría conocer, o un algoritmo sencillo, a llegar a realizar incluso consultas en bases de datos, como es insertar datos, eliminar, borrar, bueno, como lo que se conoce, según me recuerdo yo, como CRUD. Entonces, de pronto un programa un poco más complejo, por decirlo así. Para esto entonces vamos a hacer uso de los lenguajes de programación que hay disponibles actualmente y también obviamente de nuestros conocimientos. El siguiente punto es la descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Bueno, entonces, inicialmente se utilizaba un lenguaje de máquina, el cual es un lenguaje que estaba escrito solamente para ser entendido directamente por la computadora. Es un lenguaje binario, era ceros y unos, lo cual obviamente para un programador era muy complejo. Entre 1950 y 1955, entonces se hizo un salto de este lenguaje al lenguaje de bajo nivel, el cual era obviamente mucho más entendible para los programadores. Pero aún así, a pesar de esto, exigía un alto nivel de conocimiento sobre las instrucciones y sobre el hardware. A estos entonces le siguieron los lenguajes de alto nivel, los cuales contenían instrucciones un poco más humanas, por decirlo así, o más entendibles para los programadores. De tal manera resultaban ser más sencillos. Aunque obviamente la desventaja es que el tiempo de ejecución de estos programas es mayor, obviamente. ¿Por qué? Porque pues se necesitaba utilizar un compilador que pasara de este lenguaje de programación a un lenguaje de máquina. Entonces, actualmente estos son los lenguajes o los tipos de lenguajes que son más usados. Un evento destacable después de la llegada de todos estos lenguajes ya fue finalmente la programación orientada a objetos, que es una programación hecha para programar, valga la redundancia, de una manera más ordenada. Otros es sobre una tabla comparativa de 5 lenguajes de programación. Los lenguajes que yo he escogido son C#, C++, Python, Ruby y PHP. Voy a escribir algunas de las ventajas. En C#, la ventaja es que se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. Existen rangos más amplios de tipo de datos
y atributos de cada miembro de clase, tipo público, privado, interno y protegido. Un poco más adelante hablaremos un poco más sobre ese chat. Las desventajas es que se debe conseguir una versión reciente del Visual Studio, que es donde se realiza esta programación. Y otras que si no se tiene costumbre con otros lenguajes, entonces va a tomar más trabajo acostumbrarse al uso de este lenguaje. Sobre C++ o C++, como he escuchado que lo llaman, es un lenguaje orientado a objetos. Se puede aprender a programar con a programar otros lenguajes, ya que como veremos es tan complejo que si técnicamente si aprendes a programar en entonces ya sabrás programar en los otros. Es también la gusto. La desventaja, como ya lo como yo había mencionado ahorita, es más difícil de usar que en otros lenguajes. Y también es difícil programar bases de datos. Bueno, ahora veremos el Python, cual contiene como ventajas que es rápido para desarrollar, es muy sencillo y veloz. Las bibliotecas, he leído que hacen gran parte del trabajo, que tiene bibliotecas muy útiles, y soporta varias bases de datos. Pero entonces la desventaja es que los programas interpretados son más lentos que los compilados. Ruby es fácil de entender, también es un software open source, código abierto, que nos permite la programación de estos, y es soportado por la mayoría de plataformas web. Desventaja, que su uso no es muy extendido. Finalmente, PHP, que PHP pues es realmente uno de los que le tengo cariño porque fue uno de los lenguajes con los que aprendí a programar y con los que he programado. Y las ventajas es que puede mezclarse con código HTML, puede conectarse a diversas bases de datos, está en continuo desarrollo y soporta muchas funcionalidades. Desventajas, que para visualizar las páginas creadas se necesita un servidor que lo soporte y es más fácil que colapse cuando se aumentan las peticiones de descarga de las páginas. Bueno, vamos a hablar sobre la tendencia de los lenguajes de programación. Entonces, uno de los lenguajes de programación más populares según muchas encuestas es JavaScript, debido a que puede ser usado en una infinidad de plataformas, además de tener bastantes librerías. Y SQL, que es el lenguaje de programación de las bases de datos, obviamente muy popular precisamente por esto, por la capacidad de almacenar datos en bases de datos. Java es más popular sobre la industria financiera y bancaria debido a que es muy seguro, un alto nivel de seguridad, aunque por sí es un lenguaje difícil de aprender. Y también es popular debido a Android, al sistema operativo, ya que las aplicaciones para este sistema operativo se desarrollan en este lenguaje. C# es uno de los lenguajes más avanzados y es el lenguaje principal de la plataforma Microsoft.net, aunque como ya mencioné es difícil aprenderlo. Y PHP es un lenguaje muy utilizado para la parte del servidor. Lo usan sitios web de diversas empresas y es popular debido a la gran cantidad de frameworks que existen para este lenguaje. Ya hablando sobre las buenas prácticas de programación, bueno, ¿estas qué son? Las buenas prácticas en palabras sencillas son aquellas prácticas que nos facilitan la vida. ¿Por qué nos facilitan? Porque tratan sobre realizar nuestro código de una manera ordenada, para que en futuras ocasiones, cuando ya seamos nosotros los que vayamos a retomar nuestro trabajo, o sea alguien que quiera trabajar sobre este código, entonces lo pueda hacer de una manera mucho más fácil. No se va a perder, no se va a enredar. Entonces esto lo que va a ayudar es que pues, evita perder el tiempo y así va a mejorar su productividad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas buenas prácticas? Bueno, algunos ejemplos son dejar comentarios sobre la utilidad de cierta línea de código. Es que emite un código, una clase, dejar un comentario para qué sirve. Realizar un diagrama o mapa de nuestro sistema previo a iniciar la programación. Utilizar nombres coherentes y fáciles de recordar en nuestras variables, clases, etc. Utilizar un nombre con el que lo podamos asociar muy fácilmente. Y utilizar correctamente las tabulaciones para identificar jerarquía, cuando un código corresponde a cierta clase. Finalmente nos pidieron hablar un poquito sobre el lenguaje de programación C#. Bueno, este es un lenguaje de programación orientado a objetos.
La principal característica de este lenguaje es que está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Entonces esto lo que permite es crear una gran variedad de aplicaciones que se ejecutan en dicha plataforma. Su síntesis es derivada de C y C++. Sobre los tipos de datos, entonces ella tiene 8 tipos de enteros diferentes, 3 tipos de decimales. Los datos del tipo char utilizan un tamaño de 16 bits, el cual es el doble de otro lenguaje. Además, obviamente, de los datos del tipo lógicos o booleanos, que reciben el nombre de boolean. Y en cuanto a programación orientada a objetos, C# admite los conceptos de encapsulamiento, herencia y poliformismo. Un dato curioso es que este logo, C# en realidad no es o lo que aparece aquí no es un signo numeral, sino que son 4 símbolos más unidos entre sí. Y ya finalmente esto fue mi presentación. Les agradezco mucho su atención y su atención referente a esta exposición. Les deseo que tengan buena tarde.